caso, por favor, doctora, gracias. Es decir, que tienen que saberlo reconocer, diagnosticar y posteriormente realizar la conducta que corresponde. Entonces, vamos a proseguir al avance del tema. 3. Insuficiencia respiratoria aguda, doctor, porque van a ver en la clasificación que difiere de los tipos de insuficiencia. ¿Cómo definimos la insuficiencia respiratoria aguda? También se lo abrevia como IRA, ¿no es cierto? Insuficiencia respiratoria aguda. A diferencia de la insuficiencia renal aguda, ¿no? En este caso, respiratoria aguda. Es una situación, doctores, donde se va a instaurar el rápido compromiso de lo que es el sistema respiratorio, ¿no? Donde, ¿qué es lo que va a pasar? Va a impedir la adecuada captación de oxígeno y la adecuada eliminación de dióxido de carbono. Es una alteración, ¿no es cierto? La insuficiencia respiratoria va a ser un fallo en lo que es el intercambio gaseoso pulmonar. Doctores, se va a traducir gasométricamente por lo que es una hipoxia. Puede haber con o sin una hipercapnia, donde la presión arterial de oxígeno se va a encontrar por debajo de los valores normales. Aquí tenemos 60 milímetros de mercurio. Y la presión arterial del CO2, del dióxido de carbono, va a estar por encima de 45 milímetros de mercurio. Bueno, esas definiciones del año 2010 de la revisión de medicina, de la revista Medicina. Continuando con la definición, también podemos decir, doctores, que es el fracaso, ¿no?, que va a existir en nuestro sistema respiratorio para realizar de forma correcta este intercambio que hablamos, ¿no?, de gases entre el aire inspirado y la sangre venosa. Nuestro aparato respiratorio va a comprender no solo los pulmones, ¿no es cierto?, sino también todo lo que es el sistema nervioso central, la pared torácica, ya hemos hablado de los músculos respiratorios, ¿no?, del diafragma también, el abdomen, doctores, de los músculos intercostales y de lo que es la circulación pulmonar. Entonces, la insuficiencia respiratoria se va a producir por una reducción del valor en sangre arterial de lo que hace un momento les decía, presión parcial de oxígeno inferior a 60 milímetros de mercurio. A esto lo vamos a denominar hipoxemia. Además, se va a acompañar de una hipercapnia. Esto se manifiesta por el incremento de la presión arterial del CO2, que va a elevar los 45 a 50 milímetros de mercurio, ¿no? Este desbalance se traduce en la insuficiencia respiratoria, que posiblemente nuestro paciente va a requerir ya de aporte de oxígeno hasta intubación, ¿no? Continuamos con la definición. También se le denomina, doctores, se lo denomina síndrome de insuficiencia respiratoria aguda como SIRA, que es una enfermedad pulmonar inflamatoria y difusa que va a condicionar el incremento de lo que es toda la permeabilidad vascular a nivel pulmonar, a nivel del parénquima pulmonar, aireado con una hipoxemia. Va a existir infiltrados bilaterales, va a existir lo que es el incremento del espacio muerto. Hablábamos, ¿se acuerdan?, del espacio muerto. Entonces va a haber un incremento de ese espacio y además va a existir un cortocircuito intrapulmonar, ¿no? También va aquí intervenir lo que es la disminución en la distensibilidad pulmonar. Todo esto se va a manifestar en una insuficiencia respiratoria. Muchas de la revista de Medicina Interna de México del 2018, ¿no? Otra definición, se dice también que una IRA, una insuficiencia respiratoria, es la incapacidad de nuestro sistema respiratorio para realizar el intercambio gaseoso eficaz, ya habíamos dicho esto anteriormente. Además, aquí va a intervenir que va a ser incapaz nuestro organismo de realizar un adecuado captación, o sea, metabolización de todo lo que es el sistema metabólico de nuestro organismo, y que también se va a instaurar un
en un corto periodo de tiempo, ¿no? En este momento puede estar bien nuestro paciente, en unos minutos tener una insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Es corto. Este hecho va a suceder fundamentalmente, doctores, por la presencia de hipoxemia. Puede haber o no hipercapnia en ausencia de cortocircuitos intracardíacos. Entonces, todo se resume en estas dos líneas. Desde el punto de vista gasométrico, se va a caracterizar por una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio y una presión arterial de CO2 mayor a 45 a 50 milímetros de mercurio. Esto respirando en un aire ambiente en reposo y en ausencia de una alcalosis metabólica y además a nivel del mar, ¿no? Todo esto hace referencia de la insuficiencia respiratoria. Aquí prácticamente estamos repitiendo lo mismo, ¿no? Solo quizás volver a recalcar que es la alteración, ¿no? Del recambio gaseoso pulmonar, esto secundario una anormalidad de cualquiera de los componentes del sistema respiratorio. Ya habíamos dicho hace un momento que aquí va a estar comprometido el sistema nervioso, el sistema cardíaco, los músculos y demás, ¿no? Este evento produce la incapacidad de nuestro sistema pulmonar para satisfacer todas las demandas metabólicas que hay en nuestro organismo y se va a manifestar de esta manera, ¿no? De estas dos líneas. Un pulmón sano, doctores, previamente sano, tiene una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Bueno, y una presión de CO2 mayor a 45 en un pulmón, ¿no? 45 milímetros de mercurio. Esto en una alcalosis metabólica. En reposo a nivel del mar existe la relación de la presión de oxígeno con el CO2 menor a 300. Y una hipoxemia se puede detectar con una saturación menor a 80%. Esto en nuestro medio se acepta, ¿no es cierto? A nivel del mar, quizás en la población más exigente sería menor al 80%, pero en nuestro medio al 80% puede ser aceptado. Todo ello, si hubiera una alteración, vamos a entrar en un estado de hipoxia tisular, ¿cierto? Bueno, aquí es importante aprender lo que es la clasificación de esta insuficiencia respiratoria. Tenemos la clasificación de acuerdo a los criterios clínicos evolutivos, según a su mecanismo fisiopatológico subyacente, según a las características gasométricas, ¿no? Entonces, preguntarles a ustedes, ¿cuánto es el valor normal de la presión de oxígeno? Y de CO2. Ya. Entonces, vamos a describir la clasificación. Según el criterio de evolución clínica, tenemos doctores que va a ser aguda, una insuficiencia respiratoria en general, aguda, crónica y una crónica agudizada. Según el mecanismo fisiopatológico subyacente, tenemos la disminución de la CO2, la hipoventilación alveolar, la alteración de la difusión, alteración de la ventilación perfusión y el efecto Joule del gas. Y según las características gasométricas, esta insuficiencia respiratoria se clasifica en una ira hipoxémica y una ira hipercápnica. Esta es la clasificación de la insuficiencia respiratoria. ¿Les parece que puede hacer pregunta de examen, doctores? La clasificación, sí, me parece. Estos dos tan fáciles que tal vez puedan confundirles, pero si aprenden no va a haber problema. Bueno, aquí un cuadrito saltado ya más según el criterio evolutivo, aguda, crónica, crónica. Según el mecanismo fisiopatológico, lo que línea dice, ¿no? Disminución de la fracción respiratoria de oxígeno. ¿Qué es lo que pasa aquí? El aporte de oxígeno va a disminuir, ¿no? En la hipoventilación alveolar, ¿qué es lo que va a pasar acá? Va a haber una falla de la bomba ventilatoria. En la alteración de la difusión, ¿qué es lo que va a pasar acá? Va a haber un incremento, se incrementa la separación física del gas y la sangre, ¿no?
En la alteración de la relación ventilación-perfusión, aquí el mecanismo más frecuente va a ser el mecanismo más frecuente de una hipoxemia, la causa más frecuente. Y el efecto Schön derecho-izquierdo, donde parte de la sangre venosa llega al sistema arterial sin pasar a través de las regiones ventiladas del pulmón, o sea, no se va a producir ese intercambio, ¿no? Y según las características gasométricas, aquí tenemos 4 describen eso, ¿no? La tipo 1 es la hipoxémica, la tipo 2 es la hipercapnica, y la tipo 3 es la perioperatoria, y la 4 es la de shock o hipoperfusión. Esta es la clasificación en general de la insuficiencia respiratoria, doctores. Ese tipo de insuficiencias respiratorias tenemos. Continuando. Aquí vamos a describir prácticamente lo mismo, repasando, según el criterio clínico evolutivo, ya hemos descrito, ¿no? En una tira aguda. Esto, doctores, se puede dar en minutos, horas o días sin haber producido todavía mecanismos de compensación, ¿no? Entonces, en este tipo de evolución máximo puede ser días. En una insuficiencia respiratoria crónica, la evolución puede ser días o más tiempo, ¿no? Y donde ya se ha producido un mecanismo de compensación. En una insuficiencia respiratoria crónica rehabilitada se va a establecer en pacientes que ya tienen una herida crónica, que van a sufrir algún tipo de descompensación aguda de alguna enfermedad de base. Esto es según el criterio evolutivo. Continuando. Según el mecanismo fisiopatológico, ya lo hemos escrito esto, ¿no? Simplemente para repasar qué es lo que sucede, lo mismo, ¿no? Más grande se los he puesto acá. Estos mecanismos fisiopatológicos subyacentes que suceden son importantes de conocer, ya que una de ellas, la más frecuente, es la alteración de la relación ventilación-perfusión, ¿no? Y de ese modo nosotros podamos establecer un adecuado manejo. Esto en pequeñito también estaba en la anterior diapositiva, ¿no? Para no repetir. Tenemos, esto también ya estaba, ¿no? Según las características gasométricas. Al tipo 1 se lo denomina también hipoxémica, al tipo 2 hipercámica, al tipo 3 perioperatoria y el 4 shock o hipoperfusión, ¿no? Hace rato ya habíamos descrito esto. ¿Qué es lo que va a pasar en una insuficiencia respiratoria aguda y crónica? ¿Cuáles son las diferencias entre una aguda y crónica? Habíamos dicho hace un momento que la aguda puede ser una injuria o daño agudo, ¿no? Que puede ser de horas a días, donde el pH, doctores, va a estar anormal, ¿no? En una aguda también tenemos que no va a existir cambios compensatorios por parte de nuestro organismo. Y el paciente va a tener mala tolerancia, o sea, va a estar prácticamente descompensado. En la crónica, la progresión de la enfermedad puede producir a partir de semanas, meses, ¿no? Crónico. El pH en este caso va a estar normal, el organismo ya ha producido una especie de compensación crónica, ¿no? Por ejemplo, esto sucede en los pacientes que tienen una eritrocitosis, también se llama policitemia, ¿no? En este caso ya ha sucedido esto. Y el paciente tolera mejor, lo puedes ver tranquilo, caminando, pero está con una policitemia tremenda, ¿no? Sin embargo, en la aguda el paciente va a estar ahí postrado en la cama, que va a requerir nuestro manejo inmediato, ¿verdad? Bueno, continuando. Acá vamos a describir la causa, la etiología de una falla respiratoria. La etiología, doctores, como pueden ver en estos círculos, son múltiples. La causa puede estar a nivel cerebral, a nivel de la médula espinal, a nivel neuromuscular, a nivel del tórax o la pleura, a nivel de lo que es la vía respiratoria alta, a nivel cardiovascular y a nivel de las vías aéreas bajas o a nivel de los alveolos, ¿no? La ruptura, doctores, de cualquiera de este enlace de la cadena va a producir una herida, una insuficiencia respiratoria aguda. Puede ser que esté acá, entonces produce una herida, o acá produce una herida. Entonces, esta cadena es importante de conocerlo, ¿no? Esto nos muestra dónde está el posible origen de nuestra insuficiencia respiratoria aguda.
Bueno, describiendo una insuficiencia respiratoria aguda, si la causa, la etiología estuviera a nivel cerebral, ¿qué eventualidades nos produce esto? Tenemos, por ejemplo, un accidente vasculocerebral, ¿no? Una poliomielitis vulvar, puede ser secundario a una sobredosis de alguna droga, por ejemplo, narcóticos, sedantes, puede ser posterior a un síndrome de hipoventilación alveolar central, puede haber una depresión anestésica postoperatoria, puede ser secundario a un trauma, a un coma mixedematoso. En este sentido, el origen está a este nivel, entonces, de modo habría que intervenir a este nivel, ¿no? Obviamente, sacando al paciente del estado de insuficiencia respiratoria, pero interviniendo a nivel cerebral. Continuar. Cuando el origen está a nivel de la médula espinal, se tiene, puede ser en un síndrome de Guillain-Barré, podemos tener en una poliomielitis, en una trombosis venosa mesentérica, en una esclerosis lateral amiotrófica, en una mielitis transversa. Pueden ver que a nivel de la médula espinal las causas pueden ser diversas, diferentes, para originar lo que es una insuficiencia respiratoria. De igual modo, intervenir a este nivel, ¿no? Para revertir la insuficiencia respiratoria. Si el daño, la causa estuviera a nivel neuromuscular, de igual modo tenemos diversas eventualidades, ¿no es cierto? Estas pueden ser en una miastenia gravis, tétanos, drogas curariformes, antibióticos que van a bloquear lo que es la unión neuromuscular, como son los aminoglucósidos, polidipsina, también el botulismo. Es por eso que tenemos que conocer en este punto los efectos colaterales de los medicamentos, doctores. Es importante, farmacología no lo pasen desapercibido, ¿no? Puede también ser secundaria a una intoxicación por organismos morados. Nosotros en el hospital alguna vez recibimos estas intoxicaciones que llamamos ratitas, ¿no? Una rata y todos alborotados, tenemos que ya actuar inmediatamente, porque esto puede causar una alteración a nivel neuromuscular y por ende entrar en una insuficiencia respiratoria aguda, ¿cierto? Se hace el lavado gástrico, se administra atropina y todo lo demás, ¿no? También puede ser causa una neuritis múltiple, una esclerosis múltiple, parálisis por hipocalemia. ¿Quiénes pueden tener hipocalemia, doctores? ¿Quiénes son candidatos a tener hipocalemia? Uno. Dos principales que es bien común ver. Hipocalemia. Cuando uno vomita mucho, hipocalemia. Cuando uno consume bastante diurético de asa, ejemplo, la furosemida, también produce hipocalemia, ¿no? Entonces, esta eventualidad puede producir una hipocalemia, ¿no? También tenemos hipofosfatemia, doctores, hipomagnesemia y el hipotiroidismo. Entonces, estos son los casos, ¿no? A nivel del tórax y pleura. A nivel de tórax y pleura, doctores, estas son las eventualidades que pueden producir una insuficiencia respiratoria aguda. Tenemos una distrofia muscular, tenemos la obesidad, fíjense, la cifoescoliosis, ¿no? Esas personas que están con su jorobita, el trauma, el tórax volante que dice, ¿no? La espondilitis anquilosante, el neumotórax y el derrame pleural. Entonces, estas alteraciones nos van a llevar a una insuficiencia respiratoria. Nosotros de ese modo tenemos que actuar, ¿no? A ese nivel. Una cifoescoliosis, cuidarlo como un huevito de nuestro paciente. En una obesidad, decirle que disminuya de peso. Un trauma de volante, cuando no siempre existen accidentes y comprimen tórax, ¿no? Todo ello nos va, el que actuemos a ese nivel nos evita una ira. Continuando. Si es que la lesión estuviera a nivel de vía aérea alta, las causas podrían ser lo que es el síndrome de apnea del sueño, lo que son las parálisis de las cuerdas vocales, doctores, la obstrucción traqueal por un cuerpo extraño puede ser, la epiglotitis, la laringotraqueitis. Esto se ve bastante en los niños.
y hacen paro, ¿no? En impotencia única, suelen hacer paro, nosotros haciendo el máximo. Las adenoides, doctores, muchas veces a los niños, a los jovencitos revisamos que tienen unas cosas adentro, ¿no? Las adenoides. Y tremendo, eso puede producir una alteración a nivel de vía respiratoria alta con posterior insuficiencia respiratoria aguda. Continuando con la descripción, si la alteración está a nivel cardiovascular, tenemos que puede ser a causa de un edema pulmonar cardiogénico. Otra causa puede ser la tromboembolia pulmonar, el embolismo graso y una uremia. Estas eventualidades son las etiologías de una ida. Continuando. Cuando la alteración está a nivel de vías aéreas bajas, a nivel alveolar, ¿no? Puede ser secundario a una aspiración, ¿no? Broncoaspiración puede ser. En un caso de sepsis, en el asma, en EPOC, doctores, en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la fibrosis quística, en un síndrome de distrés respiratorio agudo, bueno, esto lo vamos a arreglar, en una enfermedad pulmonar intersticial, en una neumonía bilateral masiva, en una atelectasia, una contusión a nivel pulmonar y la radiación también puede producir alteraciones a nivel alveolar. Ustedes saben que a ciertos pacientes requieren de tratamientos de tipo de radiación, ellos podrían llegar a esto, ¿no? La radioterapia y demás. Entonces, estas son las etiologías de una insuficiencia respiratoria. Como ustedes pueden ver, son diversas y cada uno tiene su causa, ¿no? Su etiología. Bueno, cuando hablamos de cortocircuito o shunt, ¿qué es lo que pasa a este nivel? La sangre no va a ventilar, ¿no es cierto? No responde a oxígeno, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le vamos a poner oxígeno y no va a haber respuesta. Va a seguir mal nuestro paciente. El gradiente alveolo arterial del oxígeno va a ser muy elevado. Este caso se puede dar en una neumonía, en un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no es cierto? Entonces esto es lo que va a pasar, ¿no? Va a haber una disminución de la presión arterial de oxígeno, va a haber el espacio muerto, vean, y el gradiente va a aumentar, ¿no? Y no va a corregir el oxígeno, por eso nosotros vamos a poner oxígeno, aumentele más y demás, no va a corregir en esta eventualidad. En una hipoventilación alveolar, este se va a acompañar, doctores, siempre de hipercapnia. Entonces, este sí va a responder a oxigenoterapia. Nosotros vamos a poner oxígeno, nuestro paciente va a estabilizar. En este caso, el gradiente alveolo arterial de oxígeno es normal en el pulmón, como en el pulmón sano, ¿no? Aquí tenemos la ventilación y demás, ¿no? Esta eventualidad sucede en el caso de hipoventilación alveolar. Continuando. Cuando existe una limitación de la difusión, doctores, la clínica que va a tener el paciente es de dudosa relevancia, o sea, no es tan florido, por así decirlo, entre comillas. Este sí también va a responder a la administración de oxígeno. Ustedes le van a poner oxígeno al paciente y ese paciente va a mejorar. En este caso, existe un gradiente alveolo arterial de oxígeno elevado. Aquí una formulita, ¿no? La gradiente alveolo arterial de oxígeno igual a la presión arterial de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno que va a ser mayor a 20. Esta eventualidad, doctores, se va a dar en una fibrosis pulmonar, ¿no? Ustedes más o menos se dan cuenta ya quiénes adolecen de fibrosis pulmonar, ¿no? Aquellos pacientes que han trabajado en centros mineros, fumadores crónicos, aquel paciente que hubiera recibido algún medicamento por mucho tiempo que le haya producido fibrosis pulmonar. ¿Qué medicamentos conocen que produzca fibrosis pulmonar, doctores? ¿Alguien sabe de algún medicamento? La nitrofurantoína, ¿no? ¿Qué más produce fibrosis pulmonar? Antes existía lo que es
nitrato de plata, no, era oro. Ese medicamento usaban antes en artritis reumatoide. Bueno, como antes no había muchas opciones, eso ha llegado, sí, eso tomaban y por fibrosis pulmonar. Y de ese modo, bueno, se ha descontinuado obviamente. Nitrato de plata, nitrato de oro, ahorita se me ha... Pero bueno, hay medicamentos, doctores, que el uso prolongado produce esta fibrosis pulmonar y nuestro paciente puede entrar en una especie de ira, ¿no? Y de este tipo, ¿no? Con limitación de la difusión. Tenemos nosotros factores de riesgo, ¿no es cierto? Dentro de estos factores de riesgo, doctores, para el desarrollo de esa ira e insuficiencia respiratoria aguda, se tienen estas patologías. Hace rato hemos dicho etiología, ahora estos son factores de riesgo. Un paciente que haya estado, que está frente en una neumonía severa, su factor de riesgo, es un factor de riesgo el hecho de tener neumonía severa. Entonces, ustedes ya, estos últimos años hemos vivido más, hace 2 años atrás, hemos estado frente a lo que es la neumonía por COVID, ¿no es cierto? Esta neumonía por COVID producía una neumonía severa. Entonces, de ese hecho, estos entraban en una insuficiencia respiratoria aguda con posterior deceso o fallecimiento, ¿no es cierto? ¿Qué otro factor de riesgo tenemos? Aspiración de contenido gástrico. Es por eso que ustedes, si están frente a un paciente con estado etílico, tienen que ponerle de costadito, porque estos pacientes tienden a vomitar, y si vomita está de frente va a broncoaspirar, esto lo puede llevar a una ira. Y de paso también pacientes que están niños, ¿no? Que están vomitando, ustedes no lo pongan así, siempre de costadito, siempre ponerle de pulso lateral, ¿no es cierto? Evitar la broncoaspiración. Ha habido una eventualidad muy triste, penosa, hace unos años atrás, hace unos 13 años atrás, un colega internista del Hospital Obrero, joven, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al salir del cajero automático, le han asaltado, ¿no? Le han golpeado el tórax y demás. Y lo han robado, le han asaltado. Bueno, él a su casa ha ido y como tenía dolor muscular contractural, nosotros somos así, no nos automedicamos. Yo, por ejemplo, en extremo caso voy a consultar, ¿no? Como tenemos medicamentos de las muestras, agarramos y tomamos. Y el doctor, colega, que más descanse, ¿no? Ha tomado su analgésico y además su diazepam. Ese diazepam ayuda relajando el músculo y en el dolor es de mucha utilidad, ¿no? Ayuda bastante. Pero el colega, cuando uno duerme por su mejor recostado, ¿no? El colega se ha debido acomodar el decúbito dorsal, ha debido vomitar. Y como estamos durmiendo profundo, cuando nos atoramos resaltamos, ¿no? Alguna vez me pasó a mí, saltamos, es nuestra reacción, pero si estamos casi sedados, no reaccionamos. Y de ese modo es que el colega broncoaspirado ya fallecido, y era joven, recién, me parece que unos años recién estaba trabajando en el Hospital Obrero. Entonces de ese modo, ustedes yo por ejemplo cuando indico por algún motivo, o hasta al solar, por algún motivo, por trastorno del sueño, muchas veces prefiero mandar a psiquiatría, pero alguna vez como cuando indicamos dosis bajas y además siempre recomendamos que duerma con almohada alta y de costado en lo posible, ¿no? Y de ese modo hay que tener cuidado, ¿no? Porque este aspirado puede producir una ira y posterior fallecimiento, deceso de los pacientes. Bueno, sepsis o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, ¿no? En ese caso también ese es un factor de riesgo para hacer insuficiencia respiratoria aguda. La cirugía torácica abdominal alta, lo propio, o una cirugía prolongada también nos puede llevar como factor de riesgo a una ira. El trauma torácico moderado, ¿no? Un paciente que está cruzando una avenida, viene a una movilidad, lo golpea, puede llegar a producir como factor de riesgo una ira. El
traumatismo cráneoencefálico, doctores, y el desorden vascular cerebral, un paciente que tenga un rasgo menos de 8 puede llegar a producir una herida. Enfermedades neuromusculares de progresión rápida. ¿Conocen alguna enfermedad neuromuscular de progresión rápida, doctores? Bien famoso es, ya estaba en estas épocas como complicación, no, sí, complicación, secuela del COVID. Hace rato lo hemos mencionado, Guillain-Barré, ¿eh? Y es bien triste y feo eso, doctores. Yo en terapia del hospital del niño he visto. Se les paraliza el pie y esto va hasta arriba y hasta el sistema respiratorio. Ya no funcionan los músculos, ya intubarlo y demás, ¿no? Internet. También, doctores, hablando. No, pero ni aquí me aparece. Ahí está. También, doctores, la obesidad. Hay personas, ustedes, bueno, aquí no hay ninguna gordita, yo soy la más gordita que la obesidad también produce, doctores, por el hecho de que el tejido adiposo es el que va a predominar, ¿no? La enfermedad crónica cardiorrespiratoria, pacientes mayores de 60 años, por eso a las compañeras que han notado conmigo, mayor de 60 años, tener cuidado, mucho ojo, de pacientes gerontes de la tercera edad, hay que nomás por pincita manejarlos a los pacientes, ¿no? Son de cuidado, al igual que los niños. Entremos, bueno, en cuanto a la fisiopatología, se describen, ¿no es cierto?, alteraciones del recambio gaseoso. Esto, aquí va a ocurrir una transferencia de oxígeno del alveolo al capilar pulmonar. Este va a depender de qué eventualidad. Esto va a depender de una adecuada presión alveolar de oxígeno, de la normal difusión de oxígeno a través de la membrana alveolo-capilar, y también va a estar relacionada con la adecuada relación que existe entre ventilación alveolar y perfusión capilar, ¿no? Esta fórmula de A. Entonces, va a depender de esta difusión, ¿no? La alteración de, bueno, la producción de una herida. La alteración de esta difusión va a producir una insuficiencia respiratoria aguda. También se da secundariamente a lo que es la falla de la oxigenoterapia, o sea, una hipoxemia, ¿no? Esta hipoxemia, ya sabemos, hace rato hemos descrito que se define con una presión arterial de oxígeno menor a 60, con una presión de CO2 normal o baja, ¿no? Por otro, es la falla de ventilatoria, cuando se da una hipercapnia. Aquí va a presentar la presión de CO2 mayor a 50 milímetros de mercurio. Esto generalmente se va a asociar, doctores, a una presión de oxígeno disminuida. Esto respirando al aire ambiente, ¿no es cierto? El aumento de la producción endógena de CO2, es decir, de dióxido de carbono, sin elevación de la ventilación alveolar. La disminución de la ventilación minut, el aumento de la ventilación del espacio muerto, no compensado por un aumento de la ventilación minut. Estas eventualidades también van a llevar a lo que es una insuficiencia respiratoria aguda, doctores. Entonces tenemos esto, ¿no? Fisiopatológicamente, ¿cuál sería la causa de la insuficiencia respiratoria aguda? Ustedes, el título, ¿no? Falla de la oxigenoterapia, una hipoxemia, una hipercapnia, así se quiere resumir. Y claro que describiendo cada uno de estos, por qué se produce cada eventualidad. También se va a producir la fatiga de los músculos respiratorios vectores. Esta fatiga va a producir lo que es la hipoxemia e hipercapnia, que va a producir un incremento notable y sostenido del trabajo respiratorio para mantener la ventilación minut. Esto no puede mantenerse por mucho tiempo, ¿verdad? Luego del cual se produce la fatiga de los músculos respiratorios. Es así, a partir de esto, doctores, que los médicos de terapia intensiva producen el coma inducido, ¿no ves? O sea, van a ponerlo en coma, pero inducido con medicamentos. Ustedes ven un paciente en la cama ahí que está respirando rápido, en cualquier momento ese paciente va a hacer paro respiratorio.
Entonces, ¿qué tratamos de hacer para esto? Así como atención de emergencia. Tratamos de sedarlo un poco, le damos diazepam para que estos músculos no se cansen, ¿no ve? Pero mucho ojo que no se nos vaya la mano, que si damos dosis altas, producimos paro, ¿no? Vamos a producir que el músculo no funcione listo. Las dosis bajas tal vez ya hay que intubarlo nomás al paciente y va a funcionar el ambú, ¿no ve? O si tenemos la máquina, bueno, el ventilador va a estar funcionando. Pero este punto es importante, doctores, por este caso. Yo he visto en un brote de pediatría, un niño sería de 7 años, no recuerdo bien, pero sí estaba respirando bastante rápido. Nosotros estábamos en la visita pasando al frente, de repente chupar, y todo el quilombo se armado. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué quiero decir? Cuando un paciente está taquipneico, polipneico, mucho ojo, ¿no? Bueno, la fisiopatología continuando, según las características gasométricas, de acuerdo a la clasificación lo hemos descrito, ¿no es cierto? Y hemos también ya mencionado anteriormente, prácticamente aquí estaríamos repitiendo, ¿no? ¿Cuál es el qué proceso sucede? En una insuficiencia respiratoria de tipo 1 tenemos que va a impedir la transferencia de oxígeno, ¿no es cierto?, a nivel pulmonar, y esto va a causar una hipoxemia con posterior insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria de tipo 2, en este va a existir una inadecuada ventilación que va a llevar esto a la retención de un CO2. Este nos va a producir una hipercapnia, hipoxemia. Esto puede darse en una insuficiencia crónica, ¿no?, ventilatoria o hipercapnia. En la de tipo 3 o mixta se le llama también, hay una combinación tanto del tipo 1 como del tipo 2, ¿no? Esto generalmente se da en una crónica que se reagudiza, ¿no? Estas eventualidades suceden, doctores, fisiopatológicamente. Aquí con mayor detalle describiendo lo que sucede en una insuficiencia respiratoria de tipo 1 o aguda, ¿no es cierto, doctores? Va a estar causada por una baja fracción de oxígeno inspirado. Este va a producir lo que es la concentración de oxígeno a nivel de los alvéolos. Este va a disminuir, ¿no es cierto?, por la administración de gas a baja presión, aumento del espacio muerto y demás. También va a estar causado, doctores, por la presión barométrica baja, por una hipoventilación alveolar, ¿no?, hipoventilación, el impedimento para la difusión de gas en la membrana alveolar, alteración de la relación ventilación-perfusión, el shunt arteriovenoso derecho. Estas son las causas para una insuficiencia respiratoria aguda desde el punto de vista fisiopatológico. También se puede tener en casos de asma agudo. ¿En qué casos, no? ¿Cuáles son las causas? En un asma agudo, doctores, en el síndrome de distrés respiratorio, en una neumonía, en una embolia pulmonar, en la fibrosis pulmonar, en el edema pulmonar, en el EPOC y en el emfisema. Estas son las causas para producir esta ira de tipo 1 y con estas eventualidades que suceden en ese momento, doctores. En la de tipo 2, se tiene que los pacientes son incapaces de eliminar CO2, ya habíamos dicho, ¿no? Ya habían aprendido esta parte, pero lo estamos repitiendo mucho. Y esta presión de CO2 se va a incrementar en relación a la inversa a la ventilación. Se puede producir por anormalidad del control del centro respiratorio. ¿Dónde se encuentra el centro respiratorio, doctores? Por aquí, exactamente. Bien. Anormalidades de la médula espinal, de los nervios motores, anormalidad de los músculos, de la misma pared torácica, doctores, anormalidad de las vías aéreas y pulmones y el aumento de la producción del CO2. Todo eso sucede en la insuficiencia respiratoria de tipo 2. Aquí en general, estas son las causas de insuficiencia respiratoria de tipo 2. Este cuadrito, apréndanlo, doctores. De aquí voy a hacer una pregunta. Ese cuadro, apréndanlo. Yo, de cualquier modo, de una de atrás hasta adelante, yo voy a preguntar eso.
vemos entonces. Bueno, en este cuadrito, doctores, aquí muestro, ¿no? Las causas, ¿no? ¿Qué va a pasar a nivel en la mecánica pulmonar, en el control de la respiración, por eso polisis cerebral, poliomelitis, síndrome de Guillain-Barré, las causas que les he mostrado en esa cadenita, ¿verdad? Eso, ¿no? En la perfusión, por una insuficiencia cardíaca, por el PET y shunt arterial. A nivel de la estructura de la caja torácica se puede dar por psicoescoliosis, un tórax inestable, por traumas, ¿no? Alteraciones pleurales y la obesidad. Y a nivel, por alteración de las vías aéreas superiores, obstrucción alta, laringotraqueitis, etc. Alveolos y vías aéreas inferiores en el asma, EPOC, bronquitis, neumonía. Aquí un punto, hace rato algo les mencionaba lo mismo. Si ustedes en consulta externa reciben a un paciente con laringotraqueitis, mándenlo a internación a tercer nivel. Como les digo, este paciente va a hacer que se agoten los músculos y va a hacer en cualquier momento una insuficiencia respiratoria. Y hasta que ustedes demoren en transferirlo, van a tener que, al final, tener que intubar, y eso es más complejo y de especialidad, ¿cierto? Podemos aprender, hay capacitación de la reanimación avanzada y demás, pero mejor es la experticia de los especialistas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, usted está frente a ese paciente, transfiéranlo, remítanlo en forma inmediata, ambulancia y volando con aporte de oxígeno. Bueno, me estoy repitiendo prácticamente de lo que hace rato ya hablábamos, ¿no? Aquí era que salga tarde y yo les vaya preguntando, pero es prácticamente de todo lo que hemos hablado. Este es el mismo, ¿no? De lo que sucede y demás. A la 3 se la considera perioperatoria, decíamos, ¿no? Que se va a asociar a aumento del volumen crítico de cierre, como ocurre en el paciente anciano, con una disminución de la capacidad vital y demás, ¿no? Esto principalmente se da en pacientes obesos porque va a haber una limitación de la expansión torácica, ¿no es cierto? El mismo dolor, imagínense que haya una apertura, va a producir el ilio. ¿En qué caso se da ilio, doctores? Hipocalemia. ¿Ven? Cirugía toracoabdominal mayor, grandes cirugías toracoabdominales, las drogas, trastornos electrolíticos. El tipo 4 o asociado a estados de shock o hipoperfusión. Estos, porque hay una disminución de la entrega de oxígeno y disponibilidad de energía en los músculos respiratorios, ¿no es cierto? Y por ende va a haber un incremento en la extracción tisular de oxígeno con una marcada reducción de la presión venosa del CO2. Eso es lo que sucede en la IRA tipo 3 y tipo 4. Tipo 1, 2, 3 y hemos repasado. Tipo 3 y 4 aquí, ¿no? Ya. Aquí hagamos una pausa, 15 minutos, son y 50, 9 y 5 nos vemos, por favor, doctores. 9 y 5. Y la ventanita, si alguien, un caballero, nos puede ayudar a abrir. Sí, puede, doctora, quédate. Ahí está, usted sube. Gracias, para que un poquito, no vaya a ser que se vuelvan los compañeros. A realizar el diagnóstico. En una ira de tipo 1, ya saben cuál es, el agudo, ¿no es cierto? El intercambio de los gases con baja presión de oxígeno y la capacidad funcional residual va a estar baja y la confianza también va a disminuir. La ventilación minutos se va a incrementar en respuesta a la estimulación de los receptores y capilares que existen, además de una acidosis metabólica y una acidez severa, hipoxia reduciendo la presión del CO2. Todo ello les va a llevar al diagnóstico, ¿no? Además que los pacientes con este tipo de insuficiencia respiratoria van a estar hipóxicos, hipocárnicos y taquipnéicos. Y la respiración va a ser superficial y corta. Entonces, así, de esa manera, ¿no? No va a ser como una polina así, ¿no? Sino va a ser una respiración bien superficial y corta. Este paciente va a tener estas características. En una ira de tipo 1, o sea, la aguda, ¿no? En la de tipo 2, doctores, el paciente va a encontrarse con falta ventilatoria pura, ¿no? Estos pacientes son, ya habíamos dicho, hipercárnicos e hipóxicos. La presión de oxígeno va a estar disminuida y la frecuencia respiratoria va a estar baja. En el anterior, ¿cómo estaba la frecuencia respiratoria? Aumentada, ¿no ves?
en esto va a estar baja. Entonces, ¿cómo va a estar? Bradypneico. Aunque pacientes con enfermedades neuromusculares, alteraciones de la pared torácica, pueden ser taquipneicos con volúmenes ventilatorios pequeños y pueden tener entonces pueden ser taquipneicos con volúmenes ventilatorios pequeños, ¿no? Y van a tener una disnea extrema antes de que bajen los niveles de gases en la sangre. Nuestro paciente en este caso va a estar disneico, ¿cierto? El paciente con estas características corresponde a una insuficiencia de tipo 2. En una 3, en una mixta, en una insuficiencia mixta, o también anteriormente habíamos llamado una crónica reagudizada, ¿no es cierto? Acá, doctores, la enfermedad pulmonar del parénquima pulmonar va a causar inicialmente una insuficiencia de tipo hipoxémica, porque en este caso la relación ventilación-perfusión se va a alterar, ¿no? Con posterior resultado de trabajo respiratorio aumentado, o sea, la confianza va a estar elevada. Los músculos se fatigan y se desarrolla lo que es la insuficiencia respiratoria. En este caso, en esta ira de tipo 3, la presión de oxígeno arterial va a estar aumentada, dando un cuadro de ira mixta, ¿no? En este caso, ¿cómo se va a manifestar? Va a haber una hipoxia y también va a haber una hipercapnia. Esta lo voy a repetir. Hipercapnia. Nuestro paciente, ¿qué va a tener? Va a tener una tos pobre, una tos esporádica, tos leve, si quieren, ¿no? Va a haber incapacidad de respiraciones profundas. Podemos decir aquí que nuestro paciente va a estar respirando de igual manera superficialmente. Y el riesgo de retención de secreciones es, pues, importante en este caso. Va a haber un colapso alveolar e infecciones nosocomiales. Ustedes saben que la tos es un medio de defensa, ¿no es cierto? Es un mecanismo de defensa. Sin tos, si la tos es pobre, no va a poder, pues, eliminar las flemas, ¿no es cierto? Entonces, de ese modo se puede producir este colapso. En este caso, ¿qué harían si no puede eliminar flemas nuestro paciente? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué es lo primero? ¿Qué se les ocurre hacer así para que despertemos un poco? No puedo eliminar. A ver, doctor Gutiérrez. Un jarabe Expectorante mucolítico. Muy bien. Ya súper, ¿no? Eso le podemos dar. Otro, ¿qué más harían? Fisioterapia respiratoria, ¿no? La masoterapia. Y ustedes pueden hacer mano llena, golpean de abajo hacia arriba. Claro que fisioterapia ya profesionalmente, pero nosotros, pobres, no, sino hacemos mano llena y damos golpes ascendentes y ayudamos a fluidificar, ¿verdad? Bueno, eso en caso de podemos hacer. Continuando. Aquí tenemos los mecanismos de cambio gaseoso anormal. Este es como un resumen, ¿no? como una síntesis de una falla respiratoria. ¿Cuál es el mecanismo, no? En el tipo 1, nosotros vamos a hacer una oxigenoterapia. Requiere oxigenoterapia nuestro paciente, puede haber por una hipoxemia, puede haber, ¿no? Aquí hemos dicho anteriormente que va a haber un desequilibrio en lo que es la ventilación-perfusión, va a haber un shunt intrapulmonar, ¿no? Deficiente, va a haber bloqueo de la difusión y una disminución de la PO2. El tipo 3, ventilatorio o hipercápnico. La ventilación alveolar va a estar alterada, ¿no? Va a haber un espacio muerto aumentado. El tipo 3, la perioperatoria, va a haber un volumen de cierre, la capacidad vital va a estar alterada. En el tipo 4, asociado a estados de shock, hipoperfusión y la presión de ventilación de perfusión de oxígeno va a estar también alterada. Bueno, esto es como un resumen de lo que anteriormente decíamos, ¿no es cierto? Este cuadrito es un resumen simplemente. Aquí vamos a hablar de un mecanismo compensatorio que se da en nuestro organismo, doctores. Es así que tenemos, ante un aumento de gasto cardíaco, ¿qué es lo que va a suceder secundariamente?
va a haber una redistribución del gasto cardíaco, ¿no es cierto? Luego va a haber incremento de la concentración de hemoglobina, ¿no? De la eritropoyetina, como tratando de compensar, ¿no? Va a empezar a subir la hemoglobina. Posteriormente va a haber un aumento del número de capilares, ¿no? Esto va a llevar a un aumento de la extracción de oxígeno y produce cambios celulares. Este es un mecanismo compensatorio, ¿no? Que ha iniciado a partir del aumento del gasto cardíaco. También hablando aquí, ¿qué es lo que sucede en una hipoxia? Disminución de oxígeno. Nuestro organismo de igual modo va a reaccionar, pero no se va a quedar ahí, ¿no? ¿Va a reaccionar en qué sentido? Por ejemplo, en una aguda va a aumentar la presión arterial, va a aumentar el gasto cardíaco. Ya en la anterior diapositiva habíamos visto todo lo que sucede posterior al aumento del gasto cardíaco. También nuestro paciente va a estar taquicárdico, va a haber aumento de la frecuencia cardíaca. Esto en la aguda, doctor. Pregunta de examen. Este cuadrito, pregunta de examen, doctores. No posible, pregunta de examen. En una hipoxia crónica, en una insuficiencia respiratoria crónica, va a existir el aumento de los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, con una poliglobulia. Esto por aumento de la eritropoyetina. Eso es lo que va a suceder en una crónica. En estados más avanzados, doctores, ¿qué eventualidades se tiene en la hipoxia? La presión, ¿no es cierto?, de inicio ha aumentado, en este caso va a disminuir. La frecuencia cardíaca, ¿se acuerdan? Estaba alta, aquí ya va a estar disminuida. Y el gasto cardíaco también va a disminuir. Esto es en estadios más avanzados. Posteriormente, también puede haber una vasodilatación cerebral y coronaria. Esto también puede producir una hipertensión pulmonar. Posteriormente va a producirse una lactoacidosis por glucólisis anaerobia, ¿se acuerdan de estos mecanismos? Y posterior daño cerebral dependiendo del tiempo. Por eso es que urge, doctores, el hecho de que nosotros actuemos en forma rápida para una compensación de nuestro paciente. No podemos permitir que llegue a un estado avanzado de deterioro nuestro paciente, ¿no es cierto? Porque luego nos va a costar revertir eso, doctores. Terapia, ¿eh? Continuando, ¿qué es lo que pasa en la hipercapnia? Al rato era hipoxia, ¿no? Ahora hipercapnia, doctores, el aumento del CO2. ¿A partir de cuánto se considera aumento de CO2, doctores? 40 a 50, ¿vale? 40 a 50. En este caso, la CO2 estaría incrementado arriba de 50. ¿Qué es lo que va a suceder? En primera instancia va a existir un aumento agudo de la presión de CO2, ¿no es cierto? Va a haber una hiperventilación. Va a haber una vasoconstricción de la arteria pulmonar, a diferencia de la anterior, ¿verdad? Va a haber aumento en el líquido cefalorraquídeo y puede producir edema. Edema. Va a haber aumento de la presión de CO2 mayor a 100 milímetros de mercurio. Esto va a llegar a deprimir la respiración, doctores. Va a existir posteriormente vasodilatación cerebral y nos puede llevar a un coma hiperbárico con acidosis metabólica y respiratoria. Estas eventualidades suceden en una hipercapnia, doctores. Posible pregunta de examen, ¿ya? Ya, ¿no ves? Ya. Continuando. El cuadro clínico, doctores. Las manifestaciones clínicas. Esto, doctores, va a depender del compromiso pulmonar y sistémico que exista por la enfermedad de base que tenga nuestro paciente. Es así que tenemos, por ejemplo, si las manifestaciones de hipoxemia fuera, bueno, a nivel del trabajo respiratorio, conocemos que va a haber taquipnea o apnea, ¿no? Va a haber uso de músculos accesorios con posteriores tirajes, retracciones. En niños, principalmente, doctores, se ve lo que es el aleteo nasal, ¿no es cierto?
Y tenemos las manifestaciones hipoxémicas e hipercárnicas. En las hipoxémicas, a nivel neurológico, nuestro paciente, ¿qué va a tener? Va a haber cambios en el juicio, ya no va a poder razonar bien, y de la personalidad, ¿no? Era tranquilito ese amigo, ahora está medio agresivo, ¿no? Cambios de personalidad. Va a referir nuestro paciente cefalea, va a tener dolor de cabeza, no le duele la cabeza, nos va a decir. Va a estar confundido, incluso puede estar estuporoso hasta estar en coma, ¿no? Ustedes saben que los estados de conciencia son 4, ¿no? Vigil, sopor, estupor y coma. El coma es el profundo. Entonces puede llegar a ese estado de conciencia. Nuestro paciente también va a tener mareo, ¿no? Se va a querer parar y turumba. Va a estar con insomnio, no va a poder dormir bien, va a estar inquieto, hasta puede llegar a convulsionar en estados de hipoxia. Doctores, imagínense. Ahora, en estados de hipercapnia, a nivel neurológico, de igual modo va a tener cefalea. Va a tener una hipertensión endocraniana que se va a manifestar clínicamente con un edema de papila, que nosotros lo vamos a poder evidenciar al examen clínico. Puede tener asterixis. ¿Qué es asterixis, doctores? Así. ¿Ven? Sí. Va a tener mioclonías, ¿no? Nosotros hacemos esto y mioclonías. Va a estar somnoliento. Va a estar en coma posiblemente y también diaforético nuestro paciente. Estas son las manifestaciones clínicas de la hipercapnia. A nivel cardiovascular, ¿qué encontramos en la hipoxemia? Nuestro paciente va a estar taquicárdico o también puede estar bradicárdico, va a tener arritmias cardíacas. Nosotros al auscultar vamos a percibir esto, ruidos cardíacos arrítmicos. Puede haber una hipertensión arterial, nosotros tomamos sus cifras tensionales y está hipertenso en el momento. Puede haber una hipertensión pulmonar, que en una placa vamos a ver que la vascularización va a estar incrementada y también puede también haber, doctores, una hipotensión. Va a estar disneico, taquipneico también. Y por la manifestación clínica de hipercapnia a nivel cardiovascular se tiene una hipertensión sistólica. Puede estar de 180 y la diastólica 80, por así decirlo. Va a haber una hipertensión sistólica. Va a existir una hipertensión pulmonar también a nivel cardiovascular hipercárnico, hipotensión tardía y una insuficiencia cardíaca. Continuando. También, doctores, podemos describir manifestaciones de la insuficiencia respiratoria aguda de tipo precoz, intermedio y tardío. Importante conocer esto, doctores, porque si vemos precozmente esto, podemos actuar inmediatamente. Nuestro paciente va a estar inquieto, ansioso, confuso, de confusión mental, hasta su nombre se puede olvidar, no saber dónde está, dónde se encuentra. Va a referirnos una cefalea y va a estar disneico. Cuando ya es en estadio intermedio, va a haber vasoconstricción periférica. Esto clínicamente, ¿cómo se puede manifestar, doctor? Vasoconstricción periférica. Sí, ¿no? Cianosis. ¿Ya? Taquicárdico va a estar nuestro paciente. No es cierto que va a estar taquicárdico y va a haber una hipertensión arterial ligera. En etapas ya tardías, más avanzadas, nuestro paciente sí va a estar realmente cianótico, arrítmico, puede estar ya en un estado de shock cardiogénico, coma, o ya puede estar frente a un paro cardíaco. Entonces, aquí debemos diagnosticar. Aquí ya se nos va inmediatamente antes de que llegue al paro, doctores, que es con riesgo de vida, ¿no? Aquí podemos ver manifestaciones clínicas, tratamos de hacerlo más didáctico, la cianosis central, ya saben, en labios, en mejillas, en lóbulos de orejas, cianosis distal en dedos. Ortopnea, el paciente no tolera el descuido, ¿no es cierto? Entonces tiene que sentarse inclinado adelante para poder respirar. Va a estar taquipneico nuestro paciente, que se puede manifestar por retracciones subcostales, ¿no? Va a estar taquicárdico nuestro paciente, va a haber una inestabilidad hemodinámica, va a haber uso de músculos accesorios, nuestro paciente puede tener tos, algo de sibilancias, disneico, compresión torácica, ¿no?
como si le estuvieran apretando el tórax. También puede manifestarse de estas maneras la clínica de una hígado. Bueno, esto lo hemos repetido, esto sea, no sé, el tema. Continuando, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, doctores, siempre es importante los antecedentes personales de nuestro paciente. Ustedes eran los anteriores semestres ya con semiología deben estar acá, supongo, ¿no? Importante tomar los antecedentes personales del paciente. Si tiene alguna enfermedad previa, si tiene algún antecedente quirúrgico previo, si es fumador y todo ello, ¿no? Posteriormente vamos a reseñar un tratamiento farmacológico y no farmacológico. Esto de acuerdo a los factores de riesgo, ¿no? A los factores desencadenantes de la insuficiencia respiratoria y también obviamente todo esto nos ayuda a un examen físico adecuado que nosotros vayamos a hacer en nuestro paciente. De todo esto va a depender nuestra conducta. El diagnóstico pues con posterior conducta. ¿Cómo confirmamos? En la confirmación de una falla ventilatoria vamos a tener una presión de CO2 aumentada y una presión arterial de oxígeno disminuir, una ventilación alveolar disminuir y la perfusión alveolo-arterial de oxígeno normal. En el caso de una falla hipoxémica, prácticamente este cuadrito está repitiendo de las anteriores, va a haber una disminución de la presión de CO2 o va a estar normal. La presión de oxígeno va a estar disminuida, la ventilación alveolar también puede estar disminuida y la presión la perfusión alveolo-arterial de oxígeno va a estar en este caso incrementada. En el anterior, en la falla ventilatoria está normal, ¿no es cierto? La presión. Ya habíamos hablado de la clínica. Ahora vamos a hablar de los signos de gravedad. Los signos de gravedad están, por ejemplo, el empleo de músculos accesorios. O sea, cuando ustedes vean retracciones y demás, ya es grave. Signos de fatiga muscular, grave. Cuando la frecuencia cardíaca esté mayor a 120, es decir, haya una taquicardia, que no esté justificada por otras razones, grave. Cuando la frecuencia respiratoria, doctores, esté mayor a 40 por minuto, grave, ¿no? Cuando haya aparición de un pulso paradójico, ¿no? Esto se ve en enfermedades obstructivas. Los tipos de pulso por semiología se deben acordar, ¿no? La aparición de cianosis, esto es la aguda generalmente, que va incrementando ¿no? En la crónica. Signos de insuficiencia cardíaca izquierda o colapso circulatorio. Signos de afectación del sistema nervioso central. Ya hemos visto las afectaciones a nivel del sistema nervioso central, ¿se acuerdan? Eso sí presenta. Signos metabólicos, por ejemplo, si la presión de oxígeno estuviera menor a 60 milímetros de mercurio, esto generalmente es la aguda. Y la presión de CO2 esté menor a 50 milímetros de mercurio. La mercurizada, ¿no? Bueno, esta es la aguda y la crónica. La retención de CO2 en toda insuficiencia respiratoria inicialmente hipoxémica o el incremento del CO2, doctores, en esta concentración. Esto lo vamos a obtener mediante en la anterior clase hemos llevado la gasometría, ¿se acuerdan, doctores? Ojalá funcione porque el internet no está tan estable. Este es de MIR, ¿no? Es de español, de España. El volumen no sé por qué no funciona. El anterior ha funcionado. Bueno, este es un resumen que quería que... Qué raro, el anterior ha salido, ¿no? Ahora nada.
Aquí muestran los valores, ¿no? Y lo que quizás no hayan comprendido de mi parte, mediante esta exposición van a poder comprender, en sus computadoras ya lo van a poder escuchar. Necesito un micrófono aquí. Este es un resumen de 7 minutos bien didáctico para que puedan comprender, ¿no? Aquí, esta parte. Aquí habla de los shunts, ¿no? Entonces, acá, si no hubieran entendido, van a poder comprender mejor, doctores. Entonces, no habrá ningún problema. Son 7 minutos, véanlo, por favor, porque aquí muestra todo bien sintético, ¿no? De esta parte de insuficiencia respiratoria. Sí. De cómo, qué es lo que pasa, todo explica, ¿no es cierto? Entonces, eso por favor lo van a observar. Yo apenas termine la clase lo voy a cargar a la plataforma, toda la presentación y basta. Bueno, hablamos ya del diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Continuando con la oximetría de pulso. Nos puede ayudar la espirometría, haciendo la gasometría arterial. Estos son nuestros aparatos para hacer el diagnóstico. Los laboratorios, claro que sí, el laboratorio, vamos a tomar gases arteriales, el hemograma, la creatinina, urea, electrolitos, así nada más para practicar. ¿Qué creen encontrar en la gasometría? Ya saben, en el hemograma, ¿qué será que podemos encontrar nosotros? Si la causa es un proceso infeccioso, leucocitos con nuestro día de la creatinina, ¿cómo será que va a estar? Si el compromiso es mayor, puede elevar, por ejemplo, que causa una medida aguda de tipo renal. Los electrolitos, hemos hablado hace rato y les he preguntado, ¿cuáles pueden estar alterados? El potasio. Bacteriológicos, vamos a detectar la bacteria que pudiera estar produciendo, los cultivos respiratorios nos sirven, el cultivo de sangre, orina. Los exámenes de gabinete, doctores, tenemos la radiografía de tórax, ¿no? Donde vamos a identificar patologías en la pared torácica a nivel de la pleura, del parénquima pulmonar. También nos va a ayudar a distinguir qué causa trastornos de lo que es la ventilación. Perfusión, por ejemplo, una neumonía, vamos a ver un patrón neumónico. La tomografía también nos ayuda a identificar, doctores, claro que con mayor precisión, ¿no? Las patologías descritas en esta radiografía. Esto con mayor precisión lo vamos a poder ver en una tomografía. Bueno, esto está pequeñito. Sin embargo, la gasometría arterial, ya hemos hablado en la anterior clase, tomamos la muestra y vamos a ver cómo están, ¿no? Los valores. La pulsioximetría, que se considera mayor a 90% normal, ¿no es cierto? También tenemos la radiografía, donde podemos ver aquí un patrón, ¿no? Diferentes patrones bonitos podría ser, y podemos ver la causa que está produciendo esta insuficiencia respiratoria aguda. Nos ayuda, son exámenes complementarios. En la diapositiva lo van a poder revisar. El electrocardiograma también nos ayuda, doctores, ¿no? Donde vamos a encontrar alteraciones que sugieren presencia de arritmias. Un TEP puede ser, ¿no? Una cardiopatía isquémica. La tomografía también nos ayuda ante la sospecha de un embolismo pulmonar. Tito 4, si no me equivoco, llevamos ante la sospecha de un embolismo pulmonar. La fibrobroncoscopía, esto en caso de imágenes radiológicas que no sean muy claras, hacemos uso de la fibrobroncoscopía, ¿no es cierto? ¿Qué complicaciones nos puede dar esta insuficiencia respiratoria? Bueno, un paciente internado puede estar propenso a una infección nosocomial, puede haber hemorragia digestiva alta, puede haber un TEC, tromboembolismo pulmonar, nuestro paciente puede llegar a desnutrición, intoxicación por oxígeno, existe, doctores, no nomás por el oxígeno y punto, ¿no? Se pone cuando la oximetría es baja, ¿no? En una narcosis por la presión de CO2 y un coma metabólico, en una descompensación hemodinámica de nuestro paciente. Estos pueden estar asociados a la ventilación mecánica, al vagus trauma o a una neumonía asociada a ventilación mecánica. Eso existe, doctor.
Y también puede haber complicaciones como son las arritmias cardíacas. Aquí tenemos una listita de los laboratorios, bueno, pues prácticamente entre los exámenes complementarios, ¿no? Que encontramos y qué exámenes complementarios nos sirven. Aquí hemos descrito ya anteriormente, lo que no habíamos dicho es el lactato sérico, que también es útil, ¿no es cierto? Y los exámenes bacteriológicos, como ser citopatológicos, fibrobroncoscópicos, la tomografía, gammagrafía pulmonar, angiografía, ¿no? Estos podemos hacer uso, solicitar según los hallazgos de la historia clínica y del examen físico al que hayamos llegado, doctor. También aquí hablando de estudios de imagen, ¿no? Ya habíamos dicho, hablado sobre la radiografía de tórax, la simple, se llama, ¿no? Ese va a ser útil para ver qué patrón podemos encontrar. La ecografía torácica, doctores, también nos es útil para detectar, por ejemplo, un derrame pleural de poco volumen. La radiografía detecta cuántos ml detectará, a partir de cuántos ml detectará la radiografía. ¿Alguien se anima? Hasta 200, mínimamente 200 ml. ¿Sí? La tomografía, doctores, la ecografía puede detectar hasta 50 ml de derrame, o sea, mínimo. La tomografía obviamente más, ¿no? Entonces, en ese sentido, tomografía nos sirve, ¿no? La ecografía nos sirve. Ecocardiograma, hace rato habíamos dicho, ¿no? Esto en pacientes que tengan una disfunción ventricular derecha, ¿no? Y a patologías cardíacas. La gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión. Esto en aquellos con sospecha de embolia pulmonar, ¿cierto? Ahora, exámenes especializados como ser la espirometría, esto cuando estemos sospechando de EPOC, asma, ¿no? Enfermedades de tipo restrictivo. La fibrobroncoscopía, doctores, es necesaria para el diagnóstico de infección pulmonar, obstrucción bronquial o neoplasias. En estos casos usamos una fibrobroncoscopía. Bueno, continuando. El tratamiento, ya pasemos a la última parte. El tratamiento, doctores, tiene pilares, ¿no es cierto? Uno de ellos es la oxigenoterapia, otro, tratar la causa y también tratar las circunstancias que han desencadenado esta ira. Entre las medidas generales, vamos a asegurar la permeabilidad aérea, vamos a extender, hacer barrido de la boca, vamos a administrar oxígeno de forma adecuada, vamos a permeabilizar una vía endovenosa, iniciamos la hidratación si el paciente así lo requiere. Sí. Vamos a evitar la medicación que pueda deprimir el centro respiratorio. ¿Cuáles serán? Diazepam, ¿se acuerdan? Vamos a hacer